todos, todas, espero estén muy bien. Bueno, vamos a empezar con lo que sería la segunda parte de la clase número que tienen como clase número 10, que trata básicamente del sector externo. Seguramente se vaya sumando gente mientras, pero bueno, ya empezamos. ¿Alguna duda o consulta de la clase pasada que tengan? Bueno, gracias. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta que surja durante la clase, capaz que no veo el chat, así que no duden en interrumpirme, no hay problema con eso. Bueno, vamos a seguir entonces con sector externo. Recuerden que vimos la clase pasada un poco la balanza de pagos. Dentro de este encontramos la cuenta corriente y vimos y analizamos un poquito la cuenta corriente y las diferentes cuentas que concentraba, donde teníamos la balanza comercial, los pagos netos de factores, que eran las rentas, que ahí veíamos quizás los intereses que se pagan por deuda, más los pagos de dividendos y las transferencias corrientes netas. Y después vimos un poquito de manera breve la cuenta financiera. Y vimos un poquito cómo se movían esas cuentas en Argentina y la última info que teníamos del INDEC. Y después vimos el grado de apertura comercial de una economía. Y hoy lo que vamos a ver es el mercado de cambios. Ahí se ve bien, todos ven bien mi pantalla. Buenísimo, gracias. Y para hablar de mercado de cambios, lo primero que vamos a hablar es del tipo de cambio. Se ve re chiquito. Y en sí el primer valor que vamos a... Perdón, se está uniendo gente. El primer valor que vamos a ver en relación al tipo de cambio es el tipo de cambio nominal, que básicamente es el precio que se paga por otra moneda, o sea, la cantidad de moneda de pesos o de moneda nacional que se va a necesitar para comprar otra moneda. En este caso no estamos considerando ningún tipo de impuesto, ni el impuesto del 30% que se impuso a fin de 2019, ni impuesto a las ganancias. En este caso, básicamente tenemos dos tipos de cambio, comprador y vendedor. En este caso, si necesitamos comprar divisa, vamos a ir al tipo de cambio vendedor, que es el banco te vende, en este caso es el Banco Nación, tomamos de referencia el tipo de cambio de Banco Nación y necesitaríamos 72,5 pesos para comprar $1. De nuevo, sin considerar ninguna restricción, ¿no? Sin considerar impuestos ni nada por el estilo. Esto sería el tipo de cambio nominal. Ahora, existe otro tipo de cambio, que es el tipo de cambio real, que va a estar dado por el poder de compra de la sociedad y va a estar dado entonces por los precios. Entonces va a ser el tipo de... básicamente lo que lo va a diferenciar es la diferencia entre los precios locales y los precios internacionales. Eso lo que va a hacer es que esté en equilibrio, esté sobre o subvaluado. ¿Cómo se calcula el tipo de cambio real? Es el tipo de cambio nominal por el tipo de cambio de precios internacionales dividido el tipo de cambio local, o sea, el tipo de cambio nominal. Esto ahora lo vamos a ir viendo, pero básicamente, sí, los precios locales y los precios internacionales son iguales, entonces el tipo de cambio real, el tipo de cambio nominal
va a ser igual al real, por lo tanto va a estar en equilibrio. Pero puede pasar que los precios internacionales sean más altos que los precios locales, y eso va a hacer que el tipo de cambio real sea más alto, en realidad, que a nosotros nos cueste más comprar un bien que produce otro país. Y caso contrario, que nuestros precios sean más bajos que los, los valores internacionales, eso va a generar que nuestro tipo de cambio real en realidad sea eh, más bajo. Entonces, nosotros vamos a tener la posibilidad de comprar un dólar de una manera más barata, o sea, vamos a poder comprar más bienes eh, que producen otros países. O sea, vamos a buscar importar más bienes, en realidad ahora lo vamos a ver, pero vamos a exportar menos. También esto lo podemos ver quizás en los índices de esto, no lo tienen en el texto, pero se los agregué por si les interesa. Eh, en la página del Banco Central tienen los tipos de cambios multilaterales, que básicamente lo que hacen es eso, medir el tipo de cambio contra los precios de los diferentes países, o en realidad de los principales socios comerciales, los que vimos la clase pasada, que eran los países a donde les exportábamos y de ellos importábamos, por ejemplo Brasil, Estados Unidos, China. Bueno, acá en la página del Banco Central tienen los tipos de cambio reales, o sea, los tipos de cambio multilaterales y bilaterales con respecto a esos países. Entonces ahí quizás van a ver un dólar a 50 pesos o un dólar a 80 pesos. Lo que decide básicamente el precio de la moneda, en principio, va a ser la demanda y la oferta de, de la divisa, que es donde se comercializa básicamente la divisa, que es el mercado de cambios. Ahí van a interactuar esta demanda y oferta. La demanda básicamente los va a demandar para importaciones, para inversiones en el exterior, o sea, yo voy a necesitar dólares para qué, para importar productos, para invertir en el exterior, para, um, para prestarle, si soy un banco argentino, si soy por ejemplo el Banco Nación y le quiero prestar a residentes extranjeros divisa, entonces voy a necesitar divisa, o sea, voy a demandar dólares para poder prestarlo. Y residentes que estén en el país, que quieran depositar en el exterior, también van a necesitar divisa para eso. Y la oferta, por otro lado, va a estar dada por las exportaciones, o sea, si alguien exporta, la contrapartida de eso va a ser la entrada de divisas. Si entra inversión extranjera en el país, va a traer dólares, o sea, va a traer divisa. El caso contrario de los préstamos, o sea, bancos extranjeros que presten a residentes nacionales, si yo tomo un préstamo en el banco de Boston, no sé, o de algún banco con, con sede extranjera y tomo el préstamo en dólares, entonces voy a estar ingresando divisas, o sea, voy a eh, mover la curva de oferta de, de las divisas porque voy a estar ingresando dólares y bueno, y depósitos extranjeros hacia el país también, dentro del país, o sea, viene una persona de otro país y deposita dólares o la moneda que sea en el país. Sin embargo, los gobiernos pueden tener diferentes tipos de políticas cambiarias que generen que no sea estrictamente la oferta y la demanda quienes fijen el precio. Entonces, por un lado tenemos el tipo de cambio fijo, que es cuando se fija un precio fijo del tipo de cambio y no se mueve. Para eso el Banco Central tiene que intervenir en el mercado comprando o vendiendo divisas. Bueno, si hay mayor demanda de dólares, el Banco Central
va a incrementar su oferta a costa de reservas. O sea, si hay mucha demanda de dólares, el Banco Central va a tener que volcar dólares a la economía y eso va a afectar las reservas para mantener este tipo de cambio. Y por otro lado tenemos el tipo de cambio flotante o flexible, que es cuando interviene la oferta y la demanda. O sea, el Banco Central no se compromete a establecer un tipo de cambio nominal en un precio específico. Entonces, bueno, se va a definir a través de la oferta y la demanda. Sin embargo, hay diferentes tipos de, de- de cambio que se pueden llamar flotación sucia, flotación flexible, o ahí les agregué también el crawling peg. La flotación sucia, por un lado, es cuando el Banco Central va a intervenir en el mercado de divisas para mantenerlo en un determinado nivel. O sea, no va a hacer un tipo de cambio fijo, pero no va a permitir el Banco Central que se dispare, más o menos lo va a mantener, o sea, va a intervenir en donde entiende que tiene que estar el tipo de cambio. Entonces, más o menos lo va a ir estabilizando. Por el otro lado, tenemos las bandas de flotación, que el Banco Central va a intervenir cuando el tipo de cambio toque un máximo o un mínimo. Si no, no se mueve. Dentro de ese máximo o ese mínimo, la oferta y la demanda pueden hacer lo que quieran. Pero si toca ese máximo mínimo, el Banco Central va a intervenir para que no lo supere. Y crawling peg, esto no lo tiene en el texto, pero lo agregué más que nada porque es la situación que vivimos hace un tiempo, que es que el Banco Central va devaluando progresivamente en base a los precios o en base a la emisión de la moneda, dependiendo. Pero vamos a ir viendo que el Banco Central devalúa de a poquito, todos los meses un poquito. Eso se llama crawling peg. Pero bueno, ¿qué es devaluación? Ya lo sabemos la mayoría, entiendo, pero lo aclaramos, es la decisión de un gobierno de cambiar el tipo de cambio en un contexto de tipo de cambio fijo, vamos a decirlo, es la decisión de un gobierno de modificar el precio de la divisa. O sea, no hay oferta y demanda acá, es decisión del gobierno. Aunque vimos que en el crawling peg también hay una decisión. Entonces, tenemos el momento 1 y el momento 2. En el momento 2 el tipo de cambio es más alto que en el momento 1. Eso es una devaluación. Esto puede ser una herramienta para aumentar las exportaciones netas. ¿Por qué? Porque hace caer las importaciones, porque de golpe el tipo de cambio real va, va a ser más alto, entonces nos va a costar más obtener divisa, eso va a desincentivar el ahorro privado y va a hacer caer las importaciones, porque no vamos a poder comprar bienes del exterior, y va a incentivar las exportaciones. ¿Por qué? Porque una persona que exporte va a obtener más moneda local por la misma cantidad de dólares que obtenía antes. Eh, entonces va a poder comprar más localmente y va a incentivar a que, a vender al exterior. Bueno, acá tienen un ejemplo de una devaluación. Esta es la devaluación del 2002. Fíjense, el dólar pasó de 1 a 4 casi y después cae. Esto es un ejemplo claro de una devaluación. Acá hay otro ejemplo de una devaluación que no se hizo, es un poco menos conocida, o sea, es conocida a nivel histórico, pero bueno, quizás no se ve tan seguido en universidades o en el colegio mismo, pero se llama Las consecuencias económicas de Mr. Churchill, porque esto lo escribe, es una crítica que hace un economista, John Maynard Keynes, que fue uno de los el más grande economista del siglo XX, eh, en donde lo criticaba a Churchill, que era el primer ministro inglés durante la Primera Guerra Mundial,
Y básicamente lo que le decía es que tendría que haber devaluado la moneda después de la guerra, y no lo hizo. ¿Qué pasa? Cuando uno está en un conflicto bélico, uno tiene que emitir moneda porque tiene que solventar ciertos gastos que, eh, bueno, se dan por la necesidad del momento específico. Además de que una guerra más, si es así territorial, como les pasó a los países europeos, eh, impacta en su industria, su producción, su economía. Y bueno, lo que pasó fue que la relación libra-dólar en el momento anterior de la guerra era 0,21, el tipo de cambio nominal. ¿Qué significa el valor? Esto lo vemos al revés de cómo, cómo medimos nosotros nuestra divisa, quizás porque el valor de la libra era más alto que el valor del dólar. Es más alto que el valor del dólar. Entonces, 0,21 libras valía un dólar. Durante la guerra, o para expresarlo en quizás nuestra cotidianidad, con 4,86 dólares tenías una libra. Durante la guerra lo que pasó fue que el tipo de cambio real, o sea, el tipo de cambio de equilibrio era 0,21. Durante la guerra lo que pasó es que hubo más emisión, pasó lo que les comentaba de una manera muy, muy breve, que hubo una guerra, básicamente. Entonces el valor de la moneda inglesa se devaluó. Entonces con un dólar pasaste a obtener 0,29 libras. El dólar pasó a valer 3,50 dólares una libra. Y el tipo de cambio real se mantuvo en 0,21. Ahora, sin embargo, cuando terminó la guerra, hubo una discusión muy fuerte entre diferentes sectores, uno más industrialista, otro más ligado al sector financiero, y la banca financiera tenía mucha influencia en el gobierno de inglés. Entonces volvieron al tipo de cambio anterior, al 4,86 o 0,21. Y eso lo que hizo es que el tipo de cambio real pase a valer 0,15 en vez de 0,21. Esto lo que hizo fue provocar una gran demanda de oro. En ese momento, así como nosotros hoy consideramos el dólar como reserva de valor, quizás, en ese momento era el oro. Entonces hubo una gran demanda de oro porque estaba barato, pero además había una expectativa de que esa moneda se vaya a devaluar. Entonces hubo una gran demanda de oro y una afluencia de este oro desde el Banco de Inglaterra. Esto lo que hace es que pierdan además competitividad de las exportaciones. Y una de las... ¿por qué? Porque de nuevo, el que exporta no le conviene exportar, no le conviene exportar porque recibe poco por lo que obtiene, básicamente. Por lo que exporta, porque el tipo de cambio vimos que estaba más bajo, el tipo de cambio real de lo que correspondería, o quizás de lo que de lo que sería el tipo de cambio de equilibrio. Y uno de los sectores que pierden es el sector de exportador minero, y eso provoca un conflicto laboral. O sea, más que nada lo llevo en una especie de historia, en una no devaluación hacia donde llegó. Esto provocó un conflicto laboral, una huelga minera muy grande, y se produce una huelga general en base a eso en Gran Bretaña, que todavía recién empezaban a hacerse el pase entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que es la primera huelga general de un país capitalista. Como llevó de una cosa, llevó a otra. Igual contado bien simple, bien rápido.
Eso no lo tienen en el texto, pero como para que vean también que no es solamente una cosa nuestra el tema de las devaluaciones y las fluctuaciones en la divisa. Este ejemplo que estamos viendo ahora, en cambio sí lo tienen en el texto, que es, bueno, con las consecuencias de la inflación sobre el tipo de cambio. Y es un poco más explicativo, esto lo tienen, y lo que hace es básicamente ver la relación de el tipo de cambio, un café y los precios, y el precio de un café en realidad. Entonces, lo que desarrolla es que el tipo de cambio real depende de la comparación entre la evolución de los precios locales y los precios internacionales, y si hay un contexto de alta inflación interna, entonces el tipo de cambio real va a bajar, que es lo que vimos en el ejemplo anterior, y bueno, lo vimos un poquito en la explicación del tipo de cambio. Entonces, como ejemplo se toma el precio de un café en dos periodos donde el aumento de los precios fue de un 50%. O sea, el valor del café aumentó de 50 a 75. Pero si no cambia el precio de la divisa en ese momento, el tipo de cambio real de la, de, de- de- o sea, el tipo de cambio real de la divisa va a caer, va a bajar. Entonces se va a comprar, va a ser más eh, barato comprar un café dependiendo del momento. Ven acá, 50, 75, el tipo de cambio en un momento, la relación del poder de compra era 1,40 y la relación del poder de compra en el momento 2 es 0,93. Esto lo que puede provocar es un atraso cambiario que se ve claro en la recta, o sea, aumentan los precios, la recta celestita son los precios, el tipo de cambio se mantiene fijo y recién con una devaluación se llega a el precio de equilibrio. Bueno, acá es una comparación entre tipo de cambio y precios. Ya están 10 minutos. De nuevo, si se corta la llamada, el Zoom, nos subimos de nuevo al mismo link. Esta es la evolución del tipo de cambio y la inflación desde 2002 hasta el año pasado. Nada, más que nada acá se ve lo que les decía el crawling peg, cómo se va moviendo la inflación y el tipo de cambio. Esto, o sea, la influencia de esto puede ser importante en la balanza de pagos, que ya la vimos. O sea, puede generar una crisis que genere salidas de reservas importantes. O sea, si el tipo de cambio real continúa bajo, va a aparecer una expectativa de devaluación, como pasó con las consecuencias económicas de Mr. Churchill. O sea, los sectores inversores y la población en general va a tener esa expectativa de que pronto se va a devaluar. Entonces, esta expectativa de devaluación va a llevar a una salida de capitales. Y esta salida de capitales va a generar una crisis en la balanza de pagos, lo que va a provocar una fuerte variación en las reservas del Banco Central. Y para mantener quizás los depósitos en pesos que no se vuelquen a los dólares, lo que puede hacer el Banco Central es recurrir a una tasa de interés alta. Pero esa tasa de interés no puede mantenerse tampoco mucho tiempo, porque no va a corregir, es un parche para un momento únicamente, hasta que se corrija la crisis de balanza de pagos que se hace básicamente mediante devaluación. También algo que puede implementar el gobierno es un control de cambios, que pueden ser cualitativos o cuantitativos, o sea, dejo importar o exportar ciertos bienes o
hasta tantos importes se importa-exporta, más de eso no. En Argentina hubo, desde la década del 30, de 1930, hubo control de cambios, así que es algo que suele aparecer. Bueno, y esto se hace básicamente para poder controlar el tipo de cambio, porque un gobierno pone una restricción a la entrada o salida de divisas. También, o sea, más allá de la salida de divisas, también a la entrada puede dar un control para que no vengan capitales especulativos, por ejemplo. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Bueno, sigo. Bueno, vimos, ahí estábamos viendo cómo influía esto en la balanza comercial, en la balanza de pagos. Y ahora nos metemos un poquito más en la balanza comercial, o sea, en la entrada y salida de bienes y servicios. Básicamente en las operaciones de comercio exterior, y esto un poquito ya lo vimos en cómo influye la oferta y la demanda de divisas, es un poco lo mismo, pero llevado a bienes y servicios. O sea, cómo entran divisas, básicamente con las exportaciones, que son dólares genuinos comerciales para poder importar. Y cómo salen divisas, básicamente a través de las importaciones, que se utilizan para satisfacer demandas internas, como puede ser agropecuaria, industrial, también de consumo. Pero para eso tenemos que distinguir entre los tipos de bienes. Por un lado vamos a tener los bienes no transables, que son aquellos productos que por su naturaleza no se pueden exportar. Y por otro lado tenemos los bienes transables, que son aquellos bienes que pueden ser importables o exportables. Los importables básicamente son aquellos bienes que se producen localmente, pero no logran satisfacer en su totalidad la demanda interna. Y los exportables son bienes que se producen localmente y se destinan al mercado local y al mercado internacional. Entonces los precios de los bienes transables van a influir tanto en las importaciones como en las exportaciones. Y no van a ser determinados localmente, sino que van a ser determinados en el mercado internacional. O sea, el precio de la carne, por ejemplo, que el último tiempo se habló mucho del precio de la carne, no está determinado por Argentina, sino que lo determina el mercado internacional. En el mercado internacional influyen la oferta y la demanda, y aquellos que mayor peso tienen son los que van a determinar el precio. Entonces el precio subió, por ejemplo, porque hay una gran demanda del mercado chino de carne argentina o de carne en realidad en el mundo. Entonces los precios suben. Sin embargo, acá con las diferentes imágenes, ¿qué precio, por ejemplo, no se modificaría? ¿O qué precio podríamos, si alguno se anima a participar o a decir qué bien no se podría comercializar en el mercado internacional? O sea, qué bien sería un bien no transable. La casa, profe. Exacto. La casa no se puede ni exportar ni importar. Entonces, la mano de obra para hacer la casa no va a estar influida por esos precios, no va, o sea, la casa no es un bien por ahora que se pueda importar o exportar. En cambio, el resto, sí, son todos bienes transables, tanto una cosecha, tanto la maquinaria, tanto bienes de consumo, como puede ser una prenda de vestir, una computadora, un libro. Son todos bienes importables o exportables. Algunos los producimos, los destinamos al mercado interno y además los exportamos. Otros los producimos y además importamos. Y otros
importamos directamente, quizás como la maquinaria que es más, quizás son bienes de capital que son más específicos y no los producimos y necesitamos importar. Bueno, algunos ejemplos de cómo funciona esto. El precio de las exportaciones es básicamente el tipo de cambio por el precio internacional. Es el precio que va a ser el precio interno del bien exportable también. Ahora vamos a ver cómo influyen las retenciones o los aranceles en los bienes importables o exportables o importables, pero en principio el precio del bien exportable va a ser igual acá que en el mundo. Entonces va a ser el tipo de cambio por el precio internacional. Entonces no va a haber una diferencia entre el precio local y el precio internacional. Bueno, en este caso está el ejemplo del precio de los cereales. Básicamente lo que tenemos es que ningún productor de cereal va a vender su producto en el mercado interno a un precio menor que el que consigue en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque no le conviene. Por lo menos en una lógica comercial no conviene. Pero tampoco va a poder vender el valor de sus cereales a un precio mayor que en el mercado internacional. Porque si no, vamos a empezar a importar en la teoría ese bien. Bueno, acá vemos un poquito las curvas de oferta y demanda, en este caso del trigo. Entonces vemos que a determinado precio, que es el precio, de nuevo, es tipo de cambio por el precio internacional. Entonces, cuanto más alto el precio internacional o más alto el tipo de cambio, esta recta se va a mover más para arriba. Entonces, a determinado precio o sea, tipo de precio internacional o tipo de cambio, que es el precio local, va a haber una mayor oferta. Esta es la curva de oferta. Fíjense, si esto estuviera acá, la oferta estaría por acá. Si el precio estuviera más abajo, la oferta estaría por acá. Y al mismo tiempo, la demanda, la curva de demanda, fíjense que llega hasta acá. Entonces a este precio bueno, ahí entramos, creo que la mayoría. Comparto de nuevo mi pantalla. Y estábamos acá, la curva de oferta y demanda del trigo. Sigue entrando gente. Bueno, ahora sí, creo que estamos. Bueno, les decía, retomo. Curva de oferta y demanda del trigo. Por un lado tenemos la oferta de trigo, por el otro lado tenemos la demanda de trigo. Abajo tenemos el consumo interno y lo que exportamos. Y esto va a ser, y es la producción de trigo, es el trigo que producimos. Entonces, va a haber una parte del trigo que vamos a consumir internamente y otra parte del trigo que vamos a exportar. Cuanto más alto el precio del trigo, vamos a consumir menos internamente, porque la curva de demanda se va a tocar en este punto, y vamos a ofertar trigo en este punto. Entonces el resto que no se consuma internamente se va a exportar de la producción de trigo. Si el precio es más bajo, vamos a producir menos trigo.
y al mismo tiempo vamos a demandar más trigo internamente. Vamos a consumir internamente más pan y vamos a exportar menos. Esto es, después hay otros factores que influyen, ¿no? Pero es, o sea, no lo piensen a lo maquinita, pero sí entiéndanlo como concepto de cómo se mueven un poco estos precios, cómo fluctúan dependiendo de los momentos estos tipos de bienes. Bueno, como muestra el gráfico, la demanda interna del bien exportable va a ser menor al precio internacional. En tanto, el exceso de producción que, que se genera se exporta. Se me escapó todo. Como vimos, o sea, más alto el precio, demandamos cada vez menos y el resto lo exportamos porque además va a haber más oferta. Que bueno, también la oferta de este tipo de bienes no es muy flexible, porque influye mucho el factor tierra. Entonces, ¿cómo sería el precio interno en Argentina del trigo? Si el tipo de cambio es 70 y el precio internacional es 180, entonces el precio local va a ser 12.600 pesos, por ejemplo. Por el otro lado, el tipo de cambio y las importaciones, o sea, el precio de las importaciones va a ser igual. El precio interno del bien va a ser el tipo de cambio por el precio internacional del bien. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo del precio de los textiles. O sea, tanto el precio local como el precio internacional va a ser igual, asumiendo, bueno, que no hay aranceles. En el otro caso nos asumíamos que no había retenciones. Ahora vamos a ver igual, nos vamos a meter brevemente en las retenciones y los aranceles. Entonces, en el mercado de textiles, ningún consumidor de textiles va a comprar un producto en el mercado interno a un precio mayor que en el internacional, teóricamente. Si el precio además internacional, interno de ese bien no fuera igual al precio internacional o menor, eh, no sería competitivo, no se podría exportar, por ejemplo, este tipo de bien. Y bueno, y si estoy explicándoles los tres recuadros, pero básicamente les dije lo mismo sobre estos dos. Si el precio interno de los textiles fuese menor al internacional, va a haber un exceso de demanda de textiles interna y externa que va a impulsar el precio o a impulsar a que la oferta crezca. Pasa que, bueno, una cosa es más rápida que la otra, es más fácil que crezca el precio primero y después que crezca la oferta del bien. O sea, el crecimiento de la oferta es lento. Pues hay que producir, hay que comprar máquinas, hay que... depende de muchos factores. Bueno, acá vemos cómo está tomado un libro esto, entonces quizás se ve un poquito más, un poco como apretado, raro, pero bueno, esto básicamente es el mismo gráfico que vimos antes, pero es son la oferta y la demanda de camisas, por ejemplo, en este caso, donde tenemos de nuevo la producción local, que en este caso va a estar arriba del consumo interno, ven la I, y las importaciones, y el resto va a ser todo el consumo, y va a estar influenciado por los precios. Por un lado tenemos la oferta de camisas, por el otro la demanda de camisas, y a un determinado precio, internamente vamos a ofertar, vamos a producir cierta cantidad de camisas. El resto, como la demanda, ven, es más grande, lo vamos a tener que importar. Si fuera más alto el precio de las camisas, entonces la demanda sería menor y la oferta sería mayor. Por ejemplo, en este punto, ven mi cursor, ¿no? Les estoy hablando en el aire y no...
Sí, buenísimo. Capaz yo les estaba diciendo acá y no. Pero bueno, si el precio estuviera acá bien arriba, entonces la demanda interna sería menor porque sería más caro comprar una camisa y la oferta sería mayor porque convendría más exportar una camisa. Y esta curva, esto se invertiría. O sea, la producción de las camisas sería mayor y esto en vez de ser una importación sería una exportación. Y bueno, a precio más bajo va a haber menos oferta interna de camisas, va a haber más demanda de camisas y vamos a tender a importar más camisas. Algunas algunas acciones que se pueden tomar en relación a las exportaciones netas es la depreciación del tipo de cambio real. La depreciación del tipo de cambio real, como vimos, va a mejorar las exportaciones netas. O sea, si devalúo, voy a exportar más e importar menos. Y otro factor que influye en las exportaciones netas es la absorción doméstica. O sea, el aumento de la renta o del consumo nacional, eso va a generar que básicamente importemos más. Entonces va a reducir la balanza comercial. Por otro lado, tenemos los aranceles y retenciones, que básicamente son los impuestos que se dan al comercio exterior. Básicamente los aranceles son un impuesto sobre el valor del producto importable. Entonces, si yo importo algo que vale 100 pesos y le cobro un arancel de un 10%, lo voy a pagar 110 internamente. Y las retenciones se producen sobre los bienes exportables. Entonces, no es que le sumo al bien que exporto un impuesto, sino que se lo descuento al productor. Entonces, si exporto un bien que vale 100 pesos y le saco y tengo unas retenciones de un 10%, entonces el productor interno va a cobrar 90. Además, también hay que tener en cuenta el costo del transporte, el seguro. Hay diferentes, que no lo vamos a tratar acá, diferentes costos al comercio exterior, básicamente. Entonces, ¿cómo influye un arancel? Es un impuesto sobre los bienes importados. Entonces, el precio del bien importado va a ser igual al precio o sea, el precio interno del bien importado va a ser igual al precio del bien importado más el arancel. Esto se puede trasladar al precio nacional en un 100% o no. Va a depender en realidad de la influencia del comercio internacional en ese país. En nuestro caso nos va a impactar en un 100%. Porque nosotros no movemos el precio, por ejemplo, de la mayoría de los bienes importados. No sé si creo que no movemos el precio de ninguno. En cambio, si China pone un arancel, eso influiría muchísimo en el comercio internacional y en los precios, y va a mover los precios. ¿Por qué? Porque se va a reducir quizás la demanda interna, y la demanda interna de China es muy fuerte. Entonces, eso va a generar que más allá que se haya puesto un arancel, va a bajar un poco los precios en el mercado internacional, porque va a haber más oferta que la demanda, y eso va a generar o buscar un equilibrio luego en el precio del bien. Y por el otro lado, las retenciones es un impuesto que se aplica sobre las exportaciones, como les decía, que se calcula como
el precio interno del bien como las exportaciones menos la retención. O sea, lo que va a cobrar el productor interno básicamente es un poco menos. Y por lo normal este tipo de impuestos tiene objetivos variados. Por lo normal no es el de recaudación, uno no recauda en base a esto, sí lo que busca es controlar los precios internos de ciertos bienes. Entonces lo que busca es el abaratamiento de los precios de ciertos bienes en el mercado interno y el fomento a la industrialización interna de las materias primas exportadas. O sea, y bueno, y después el incremento de ingresos del Estado, pero no es el objetivo principal. Por lo normal lo que se busca es, mediante las retenciones, es que los precios internos no se disparen, por ejemplo, el precio de la carne o el precio del trigo. O sea, que el pan, o sea, nosotros producimos pan o producimos trigo o producimos carne, entonces tenemos esos bienes, no en la teoría, o sea, por lo menos en las intenciones de las retenciones, es que el precio interno no sea igual al internacional, no sea difícil de acceder para la gente del país. Y por el otro lado, buscar que también estos tipos de bienes tienen poco valor agregado en su producción, no tienen muchos momentos de producción. Se extrae la semilla, se le hará algún tratamiento y se exporta. Entonces lo que se busca es una industrialización de estas materias primas también en base a esto. O sea, yo quizás te pongo una retención a la exportación de la semilla de soja, pero no al combustible o al aceite de soja, que ya conlleva un proceso industrial que demanda trabajo, que genera valor agregado. Entonces un poco el objetivo de las retenciones va por ahí. Bueno, acá vemos entonces cómo influiría el precio del trigo en este caso, en caso de de que hubiera una retención. Fíjense que en este caso son 4 periodos con diferentes precios, pero siempre la parte roja es la retención. Entonces el precio internacional está en el tope, o sea, en la suma de los dos, en la recta de los dos colores, digamos, pero lo que cobra el productor local es lo azul únicamente. Entonces el precio que habíamos visto antes de $180 el trigo por 70, que era el tipo de cambio, que daba 12.600 con una retención de un 12%, en realidad esta persona lo que va a cobrar es 11.080. Y el tipo de cambio, si quieren verlo a modo tipo de cambio real de este bien, va a ser 61,60 en vez de 70, porque se lo va a pagar en realidad a un tipo de cambio menor. Es una manera de verlo también, tampoco es que en realidad es una retención sobre el precio del bien, no sobre el tipo de cambio. Bueno, ya vamos terminando con la clase y vamos a ver un poquito las condiciones de equilibrio. ¿Qué significa eso? Es que cómo se regulan los mercados, lo vamos a ver desde un punto de vista teórico, después vamos a ver que, en realidad, de nuevo, no siempre todo esto es teoría, no siempre se trabaja estrictamente de esta manera, pero es para que tengan los conceptos. Básicamente lo que dice el texto que tienen es que la Argentina tuvo diferentes variaciones durante su historia del tipo de cambio, que eso afecta tanto las exportaciones como las importaciones, como los precios internos. Y estas variaciones, por lo menos en la teoría, como les decía, se suelen asociar tanto a las tasas de interés nacionales e internacionales, como a las expectativas, que las expectativas van a ser dos tipos de expectativas, que ahora las vamos a ver.
Bueno, básicamente hay una condición que es la condición de las paridades de interés o de las tasas de interés, que es cuando entre los diferentes países se espera una misma rentabilidad en una inversión. ¿Qué significa? Que yo deposito en Argentina $100, deposito en Estados Unidos $100, deposito en Rumania $100 y em, todos me van a dar la misma rentabilidad. Entonces todos los depósitos van a ser igualmente deseables, en teoría, ¿no? Eso es lo que se llama la condición de las paridades de la paridad de interés. Sin embargo, no siempre sucede de esta manera, porque se consideran otros factores que son las expectativas. Y las expectativas se dan en base a diferentes tipos de riesgos. Por un lado, el riesgo de devaluación, que va a ser un riesgo que yo voy a tener porque pienso que en el futuro la moneda puede devaluar, como vimos que pasó con las consecuencias económicas de Mr. Churchill. El tipo no devaluó cuando tenía que devaluar y las expectativas se fueron a que, bueno, va a devaluar en algún momento porque tiene que devaluar, porque no se dan las condiciones para que mantenga esta paridad con el oro, con la divisa. Entonces hay una probabilidad importante de que la moneda devalúe. Entonces esto, yo como inversor voy a tenerlo en cuenta. Entonces, además de la paridad de las tasas, o sea que mi tasa sea igual, por ejemplo, a la de Estados Unidos, mi tasa de interés, además voy a considerar el riesgo de devaluación. Y por el otro lado tenemos el riesgo país, que es una ganancia adicional que va a exigir el inversor para comprar un activo de un país determinado, más que nada por el riesgo de que ese país, por ejemplo, no cumpla con su obligación, no pague la deuda. Por eso cuando hay algún... no se dan las condiciones para que un país pague una deuda, por ejemplo, ahí es cuando aparece que empieza a resonar en la tele el riesgo país. Por eso no sé si alguno recuerda, pero 2002, 2003, que 2001, fin de 2001 no se paga la deuda, 2002, 2003 se produce una devaluación importante, más que nada en 2002 el riesgo país aparecía todo el tiempo en la tele. Y ahora hace poquito, cuando se estuvo renegociando la deuda, también aparecía. O me imagino, sinceramente no miro la tele, pero asumo que aparecía. Entonces, cuando un inversor va a analizar la compra de un bono argentino en pesos, va a examinar la rentabilidad esperada de ese bono, que lo va a comparar con un bono del gobierno de Estados Unidos, básicamente con la tasa que publica la Fed, la Reserva Federal, el riesgo de devaluación y el riesgo país. Entonces, vamos a ver dos tipos de situaciones, que son las que tienen en el texto. Repito, esta exposición es básicamente un poco es un resumen o un encuadramiento de lo que tienen en el texto como clase 10. Entonces tenemos una situación donde la rentabilidad en pesos es mayor que la rentabilidad esperada en los depósitos en dólares. Entonces va a pasar algo, que los agentes económicos se van a volcar a los depósitos en pesos. O sea, se van a desprender de dólares. El mercado de esta manera va a estar fuera de equilibrio porque no hay agentes volcados en el mercado de dólares. O sea, se están desprendiendo todos de dólares y están viniendo al mercado de pesos. La situación 2 va a ser la contraria. La rentabilidad en pesos va a ser menor que la rentabilidad esperada en los depósitos denominados en dólares.
los agentes económicos se vuelcan a los depósitos en dólares y el mercado de divisas va a quedar fuera de equilibrio porque los inversores no van a querer mantener depósitos en pesos. En esta situación, ¿cómo va a influir el tipo de cambio? Va a buscar moverse a un tipo de equilibrio. ¿Y cómo va a ser este movimiento? Básicamente, en la situación 1, que había un exceso de demanda de pesos, va a pasar a haber un exceso de oferta de dólares. Y esto lo que va a hacer es apreciar el tipo de cambio nominal. Este efecto va a básicamente mover, o sea, no se va a mover el tipo de cambio nominal, pero sí va a influir en la expectativa de devaluación. Entonces la tasa de rentabilidad esperada de los depósitos en dólares también va a verse influida. Y bueno, y básicamente van a llevar cierta rentabilidad em, eh, los inversores se van a volcar nuevamente a los dólares porque van a requerir o sea, va a pasar a ser más riesgoso tener un tipo de, 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 de- de- de inversión en pesos y el mercado teóricamente va a volver al equilibrio. Y en el caso contrario, va a haber más oferta de pesos, mayor demanda de dólares, se va a depreciar el tipo de cambio nominal. Esto va a reducir la tasa de variación esperada del tipo de cambio, la tasa de rentabilidad esperada de los depósitos en dólares y los inversores se van a volcar nuevamente a los pesos. ¿Se entendió eso o quedó medio choclo? Si no, lo repito. Pero básicamente la idea de esto es mostrar que en la teoría todo tiende al equilibrio. Si tengo una mayor rentabilidad en una moneda y no en la otra, eh, va a haber una mayor oferta de una moneda, y una mayor demanda de la otra, que va a generar que los precios se modifiquen. El tipo de cambio se va a modificar, entonces eso va a generar que los inversores vuelvan de nuevo a la otra moneda y se produzca un equilibrio nuevamente. También podemos asociar las variaciones del tipo de cambio, en este caso, a la tasa de interés. Entonces, eh, supongamos que partimos de un equilibrio donde en este caso no estamos considerando el riesgo país, porque está así en el texto, sino acá también tendría que estar en el riesgo país. Pero por un lado tenemos que la inversión en pesos, o sea, en moneda local, va a ser igual a o la rentabilidad en moneda local va a ser igual a la inversión que te da, o sea, la rentabilidad que te da una inversión en moneda extranjera, una inversión en dólares, más la variación, más el riesgo por variación de tipo de cambio. Si aumenta la tasa de un periodo al otro, nuestra tasa interna, entonces la inversión interna, o sea, la inversión en pesos, va a ser más rentable que la inversión en dólares, porque por un aumento de la tasa. Esto de nuevo va a llegar a un desequilibrio que va a generar un exceso de demanda de pesos y un exceso de oferta de dólares que va a apreciar el tipo de cambio nominal y esto se va a dar hasta que de nuevo pase que hay un equilibrio de las rentabilidades, lo mismo que les dije antes. O sea, esto tiende a explicarse como que si aumenta algo, después va a tender a aumentar lo otro o bajar, básicamente
para llegar de nuevo a un equilibrio, porque son cuestiones que no se pueden sostener. Si hay un exceso de demanda de pesos y un exceso de oferta de dólares, una acción se va a tener que realizar, que básicamente va a ser que va a subir el precio de los pesos, se va a apreciar el tipo de cambio nominal, y eso va a generar que convenga tener dólares, porque con dólares uno va a obtener más pesos. O sea, va a haber una devaluación. Entonces va a haber un exceso, va a haber una demanda de dólares nuevamente que va a llevar al equilibrio. Sin embargo, o sea, este ejemplo está mostrado para explicar lo que es un carry trade, que básicamente estas fluctuaciones llevan un tiempo. Y hay una forma que se llama carry trade, que es una forma de invertir, en realidad, que es cuando hay una disparidad muy grande entre las tasas de interés de un país contra las de otro. Entonces hay movimientos de capitales entre países en donde, que son capitales especulativos, que básicamente lo que buscan es tomar préstamos en una moneda más barata y colocarlos en otra que dé una mayor rentabilidad. Entonces, si la tasa en Argentina es de un 100% y la tasa en Estados Unidos es de un 2%, entonces lo que hacen estos capitales es tomar préstamos en Estados Unidos, colocarlos en Argentina a una tasa de un 100% y obtener una rentabilidad por el spread de las dos tasas. Sí, hay un micrófono abierto, no sé si quieren hacer una pregunta o... ¿No había pasado con las Levat eso hace 2, 3 años? Y cuando, sí, es que cuando hace 2 años, aproximadamente 3 años, hubo fluctuaciones muy grandes de divisa, mismo el 80% de la deuda se fue de esta manera, y una parte quedó, pero porque cortaron la posibilidad de que salgan las divisas, básicamente. Pero sí. Entonces, básicamente, el carry trade, o sea, esta explicación es para introducir el carry trade, que también lo tienen en el texto, en donde tenemos divisas de financiación y divisas de inversión. Divisas de financiación son aquellas divisas que toman prestado los inversores en un país con una menor tasa, y las divisas de inversión son colocadas en un país con mayor tasa. Esto genera un ingreso de divisas, pero es de corte especulativo, y en teoría la rentabilidad se obtendría en el largo plazo, pero cuando hay disparidades muy fuertes en las tasas, son a corto plazo, porque hay también una expectativa de devaluación, como vimos, que, 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 que va a influir en esto. Porque si yo invierto en un país que al otro día devalúa, perdí, básicamente. Por ejemplo, se dio el caso de Japón en un momento que tenía una tasa que era un punto más alta que las de Estados Unidos, entonces muchos inversores se volcaron al mercado japonés, pero con una expectativa de tener una rentabilidad en el largo plazo. Era una tasa, un 1% de diferencia. En la crisis del 30 fue producida, más allá de la sobreproducción que hubo también muchos capitales de esos que vimos en las consecuencias económicas de Mr. Churchill, que se fueron del mercado inglés, volcaron al mercado de Estados Unidos, y provocaron una especulación también similar, con tasas de rentabilidad mucho más altas que generaron una burbuja. No me quiero meter en el tema igual, pero también, no es que también solamente sucede acá, sino que a lo largo de la historia y en diferentes países suele suceder. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Y por último, estamos bien, pensé que era más tarde. Bueno, esto es básicamente lo contrario. Si la Reserva Federal aumenta
la tasa de referencia. Esto se va a revertir. Creo que está mal ese slide igual, ahora lo reviso. Igual básicamente, en realidad sí, la Fed aumenta la tasa, o sea, si la tasa de Estados de un bono en dólares aumenta y nosotros no modificamos nuestra tasa de rentabilidad, los capitales se van a volcar o sea, va a haber una mayor demanda de inversiones en dólares contra las inversiones en pesos, hasta que se corrija la, la tasa de rentabilidad de una inversión, de un depósito o de un bono en pesos. Y por último, esto lo tienen también al final, que es un poco qué intervenciones puede hacer el Banco Central para, para influir en la oferta monetaria, que la oferta monetaria va a influir, como vimos, tanto en el tipo de cambio como en la rentabilidad de una inversión en el país. Entonces, el Banco Central va a poder tener dos tipos de política, una política monetaria expansiva y una política monetaria contractiva. En una va a buscar en realidad extender la masa monetaria en la expansiva, y en la contractiva va a buscar contraerse, básicamente, como dice la palabra, va a buscar atraer pesos. Y cada una de estas tres políticas las puede hacer de tres maneras. En el caso de la política monetaria expansiva, o sea, va a volcar pesos en la calle, por decirlo de una manera, y esto lo va a hacer comprando bonos o comprando divisas, o sea, compra dólares o compra bonos y da pesos a cambio. Entonces ofrece una tasa, compra bonos o compra divisas y vuelca pesos al sistema. Puede también bajar la tasa de redescuento, que la tasa de redescuento son los préstamos que le puede dar, que le da el Banco Central a los bancos. Entonces, a una tasa más baja, los bancos comerciales van a pedir más prestado. O puede bajar la tasa de encaje bancario, que es la exigencia que el Banco Central le hace a los bancos comerciales de tener una reserva o sea, una reserva por la necesidad por necesidades financieras que pueda llegar a tener puedan llegar a tener los bancos. Entonces, no sé en cuánto está ahora, creo que estaba en el 7%. Pero bueno, cuanto más alta es la tasa de encaje, menos circulante va a haber, menos creación secundaria de dinero va a haber, porque los bancos van a poder prestar cada vez menos. Cuanto menos sea la tasa de encaje, van a prestar más los bancos, porque van a tener más libertad, pero bueno, ante una corrida bancaria, por ejemplo, van a tener menos seguridad de poder solventar la situación financiera del momento. Pero bueno, todas estas políticas son expansivas porque permiten que haya más circulación o sea, además de que haya dinero, también la velocidad del dinero, dan lugar a que la velocidad del dinero se reproduzca más. O sea, con la tasa de encaje bancario no volcás dinero como en el primer punto, como en la compra de bonos o divisas, sino que bajando la tasa de encaje lo que permitís es que los bancos puedan prestar. Y al poder prestar, van a hacer una generación de dinero más, o sea, una generación secundaria de dinero más flexible. Y bueno, y la política monetaria contractiva es lo contrario. Compro pesos a cambio de bonos o divisas, o sea, salgo a vender dólares o saco algún bono con una buena tasa y con eso atraigo pesos. Subo la tasa de redescuentos, o sea, que les cueste más a los bancos que el Banco Central les preste.
y subo la tasa de encajes bancarios, o sea, les exijo a los bancos una reserva mayor a la a la de un momento previo. Bueno, acá lo que está es la explicación de eso. Cuanto mayor sea la base monetaria, mayor sería la oferta de dinero. O sea, cuanto más dinero hay volcado en el mercado, más oferta de dinero va a haber. Cuanto menor sea la tasa de encaje, o sea, la reserva que le exijo a los bancos, mayor será la creación de dinero por parte de los bancos y por lo tanto va a ser mayor la oferta monetaria, o sea, va a haber más disponibilidad para que los bancos ejerzan su actividad, que es dar préstamos, tomar depósitos y dar préstamos. La tasa es sobre los depósitos, un porcentaje sobre los depósitos. Lo aclaro por las dudas, no es sobre capital del banco, es un porcentaje sobre los depósitos. Entonces, cuanto más baja sea la tasa, yo puedo de mis depósitos prestar más dinero. Cuanto menor sea la relación circulante-depósito, o sea, dinero en circulación sobre los depósitos, sobre la tasa de encaje, o sea, de nuevo, la tasa de la reserva que le exijo a los bancos, mayor va a ser la creación de dinero por parte de los bancos. Por lo tanto, será mayor la oferta monetaria. Lo mismo, cuanto más depósitos y circulante haya y haya una tasa de encaje menor, eso va a generar que tenga mayor oferta monetaria. Y el Banco Central puede afectar la cantidad de dinero por medio de la compra o venta de pesos a cambio de dólares o algún otro instrumento, LEVAC, LECAP, etcétera, por medio de la tasa de redescuento o bien cambiando la tasa de encaje. Es básicamente lo que, o sea, las tasas que maneja el Banco Central. Puede comprar algún bono o puede sacar algún instrumento también que pueda generar o una atracción de pesos por parte del Banco Central o también una expansión de... era la última filmina igual. Así que, ¿alguna duda o consulta? Sí, yo, profe, Alicia, le Sí, quería preguntar, la tasa de redescuento es préstamo del Banco Central a los, no llegué a escuchar. bancos, a los bancos. Ah, los bancos en general, gracias. Sí, sí, sí. No, de nada. También se puede usar a través de, o sea, por lo más los redescuentos son préstamos a los bancos. También puede influir la tasa que utilice a través de diferentes instrumentos, como, bueno, como lo decía ahí el texto, los swaps, los diferentes instrumentos que puede emitir el Banco Central, pero los LECAP, perdón, los swaps es otra cosa, son préstamos entre países. Con una contraprestación en moneda local de cada uno y con intención únicamente de mantener reservas. Me fui a otra cosa. Como vimos con los LEVAC, LECAP, los diferentes instrumentos que tiene el Banco Central que emite, pero básicamente son préstamos a bancos. Cuanto más baja sea la tasa, más van a pedir prestado porque más les va a convenir apalancar con eso a los bancos. Básicamente es eso. ¿Alguna otra consulta? Sí, ahora había la última filmina me parece que tenía algo invertido, por eso la pasé medio de largo. Me fijo, reviso eso y lo subo. Si no lo subo hoy a la tarde, mañana lo subo. Pero sí. Bueno, cualquier cosa ahí tienen mi correo, si tienen alguna duda me pueden escribir. No hay problema con eso. Pero bueno, si no hay dudas, preguntas, ya estaríamos terminando la clase. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo para el final de la cursada. Gracias, profe, hasta luego.
Hasta luego. Profe, nos vemos. Chau, gracias.